Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 6, y así dice la poderosa palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El título para este mensaje de hoy es Un nuevo comienzo en Jesucristo. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios, o el Señor a través de la palabra de Dios, nos enseña un antes y un después en Jesucristo. Cuando me refiero a un antes y un después en Jesucristo, es en conocerle y en aceptarle como el Señor y Salvador de nuestras vidas. La persona a la que se refiere aquí la palabra de que en Él no había pecado, pues se refiere a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el ser humano no tiene a Jesucristo, pues ¿de qué depende todos sus pensamientos, sus movimientos, sus sensaciones y todo? Pues de meramente la naturaleza humana. La naturaleza humana sin Jesucristo es una naturaleza que va siempre, su orientación es a buscar sus propios deseos, sus propios anhelos, y la naturaleza humana en sí lleva pecado. Así como por nuestras venas corre sangre, así también la naturaleza humana está íntimamente ligada al pecado. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollándonos y vamos conociendo, pues también desafortunadamente el pecado se va desarrollando en nosotros. Podemos ver también pues personas que realmente cometen grandes crímenes y cosas atroces. Y obviamente no todas las personas estamos en esa condición, pero de igual manera cada uno ha tenido luchas totalmente diferentes que de una u otra forma nos llevan a errar. Pero entonces, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando nos damos cuenta realmente quién es Él, realmente que Él es Dios, realmente que Él no nació en el momento en que fue traído al mundo a través del vientre de María, sino que Él es Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Esto qué quiere decir? Que Él ha sido, Él es y Él será. Que se manifestó en una persona, en un ser humano, para que nosotros tuviéramos mejor entendimiento de Dios y del carácter de Dios, y para que también, porque solamente a través de un cuerpo humano, Él podía morir y resucitar, pues en su condición original es imposible que Él muriera, porque Él es también, como lo es Dios, Él siendo Dios, pues es espíritu. Entonces, Él se hizo una persona, un ser humano, un hombre, como tú y como yo. ¿Para qué? Para morir y resucitar en la cruz del Calvario. Y es el único ser humano que obviamente conservando su condición divina de Dios, que no ha pecado, que ha pisado esta tierra y que no ha pecado. Entonces, Él nos da esa salvación del pecado. La ley que nos hace, la ley no nos salva del pecado, pero nos dice, nos da el entendimiento de qué es y qué no es pecado. Cuando la transgredimos, es decir, cuando fallamos, pecamos, pero solo Jesucristo nos puede levantar de la condenación del pecado. Nos puede limpiar y nos puede hacer nuevas personas útiles en Él. Y la idea de recibir a Jesucristo no es volver a lo que éramos antes, sino a vivir una vida íntimamente con Él, en donde vamos a tener esa intimidad con Él. Y esa intimidad con Él nos va a permitir perseverar en Él, en sus caminos, en su voluntad. Y en la medida que estemos ligados a Dios, pues nos vamos a apartar del pecado. Esta proporción funciona así. Entre más cercanos estemos de Dios, de su presencia, de empaparnos de Él, de su palabra, pues más lejos vamos a estar de pecar y más satisfechos y más plenos nos vamos a sentir. Porque la plenitud que nos da el Señor Jesucristo, nada ni nadie nos las puede dar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú hoy, Señor amado, nos recuerdas, Señor, que en ti, Señor Jesucristo, y verdadera libertad, y también, Señor, hay perdón de pecados. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, mi gente bella, mis hermanos, que el Señor les bendiga y recordemos que tanto nos amó el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que creyendo en Él pasemos de un estado inicial de condenación a vida y vida en abundancia en Jesucristo. Que Dios les bendiga.